Buenos días, damos gracias a Dios que podemos encontrarnos nuevamente con el propósito de adorar a Dios, aún con las limitaciones que tenemos de tener que hacerlo desde nuestros hogares, pero podemos aún disfrutar de la bendición de poder adorar juntos a nuestro Dios. Así que en nombre de la Iglesia Emmanuel, sean todos bienvenidos. Esperemos que podamos unirnos en verdad en la adoración a nuestro Dios, que desde nuestro corazón pueda haber cercanía unos con otros, pero especialmente cercanía hacia nuestro Salvador. Así que sean bienvenidos y demos pues inicio a este tiempo de alabanza a nuestro Padre. Le damos gracias, Dios, en esta hora porque nos permites el poder tomar un tiempo una vez más para adorarte. Gracias porque podemos tener este tiempo en el cual nos gozamos en la comunión contigo, donde podemos saber que aún otros de nuestros hermanos, desde sus hogares, también han dispuesto de este tiempo, y aun cuando la distancia nos separa, podemos estar seguros de que en espíritu estamos unidos unos con otros para glorificar tu nombre. Rogamos que seas tú quien en verdad reciba la honra y la gloria. Que seas tú también quien en tu bondad hable a nuestras vidas y de edificación que nos encamine a vivir cada día para tu gloria. Ofrecemos, Señor, a ti este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque ya están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Con gozo de poder tener ese tiempo de alabanza a Dios. Cantemos, alabemos su nombre y que nuestras voces puedan unirse desde nuestros diferentes hogares para poder llegar a la presencia de Dios y como uno solo glorificarle a Él.
eres el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde el espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Santo eres tú, Señor. Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Santo es el Señor, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, santo es Él, santo es el Señor. Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, santo es Él, santo es el Señor. Santo eres tú, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres tú. Santo eres tú, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, santo eres, santo eres tú. El que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Santo eres, Señor, santo eres, digno de toda adoración, digno de reconocimiento en todo el mundo, en todo el universo. Tú eres Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, nuestro Salvador. Tú eres santo, Señor.
ofrecemos nuestras vidas a ti, Señor. Tú eres Señor de señores, el Señor de nuestro corazón, digno de adoración, digno de alabanza, digno de reconocimiento. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Tuya es la gloria, Señor. Tú eres santo, santo, santo.
hemos cantado a nuestro Dios, hemos tenido la oportunidad de adorarle, de expresar a Él a través del canto nuestra gratitud, nuestra reverencia, nuestro reconocimiento como el Dios que es. Ahora dispongámonos también para escuchar su palabra y lo que Él tiene que decirnos también a través de ella. Hemos estado meditando a lo largo de varios pasajes de la Escritura. Y el segundo libro de Crónicas es en el que particularmente hemos estado leyendo en esta semana. Hemos mencionado ya que el primer y segundo libro de Crónicas prácticamente era un solo libro. Todo él escrito eh, algunos años después de haber regresado de la cautividad en Babilonia y comenzando a rehacer su vida el pueblo de Israel que había vuelto otra vez a Jerusalén. Una de las palabras, también ya hemos mencionado, de mucha importancia, de constante repetición en el libro de Crónicas, es el templo. Y hay varias partes de este libro de Crónicas o de estos libros de Crónicas que constantemente hacen alusión al templo en Jerusalén. Es más que el lugar en sí, es más la idea que de un edificio, es el concepto de la comunión con Dios. Ese templo dedicado específicamente para adorar a Dios, pero que es más bien el símbolo de la relación con Dios. Es el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Es la manera visible de expresar esa relación, ese vínculo entre Dios y el ser humano. De tal manera que el templo, mucho de lo que se expresa en el libro de Crónicas, tiene que ver con la presencia de Dios con su pueblo. Así que hablemos entonces un poco el día de hoy precisamente de lo que es el templo y la presencia de Dios. Hablemos de algunas ideas que encontramos a lo largo de estos libros. Uno de los hechos importantes que encontramos es cuando se habla de la palabra de Dios y cómo ésta está relacionada con el templo. Ese templo que en la época de los reyes, algunos por abandonar a Dios y seguir sus propios deseos, cuando cayeron en pecado, ese santuario fue descuidado. Pero Dios levantó algunos reyes conforme a su corazón que procuraban buscarle, y entonces se daban a la tarea de reedificar también el templo. Y en una de esas ocasiones encontramos que mientras se hacían los trabajos de restauración del templo, fue encontrado allí, dentro de lo que eran las instalaciones, los cuartos de este lugar sagrado, se encontraba también los rollos de la escritura. Algo que ya se había perdido, algo que estaba descuidado. Pudieron encontrarlo en aquella ocasión mientras se hacían los trabajos de la restauración del templo. En el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 34, versículo 15, leemos: y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. La casa de Dios, la presencia de Dios, importante, es trascendente, porque es en esa presencia de Dios, es en esa relación con ese Dios vivo y verdadero, que Él busca hablar a su pueblo a través de su palabra. Venir delante de Dios. El concepto de reunirnos en un templo no es simplemente estar en un lugar, es venir a un encuentro con ese Dios que usa su palabra, toda ella, desde Génesis hasta Apocalipsis, para poder hablar a su pueblo, para transmitir diferentes tipos de mensaje. En ocasiones es una exhortación, en otros momentos puede ser una palabra
de reprensión, puede ser también un mensaje que direccione nuestras vidas a lo que es la voluntad de Dios. Momentos en los cuales esa palabra también viene para confortar, para consolar, para animar en medio de los tiempos difíciles que vive el ser humano. Esa palabra es importante en la relación con Dios. El que pueda ser encontrada en el templo es trascendente. Nos habla de que esa relación con Dios, Él la usa para hablar al ser humano. Y para hacerlo, ha dado su palabra, la cual está a nuestro alcance. Quizá hoy día nos apremia más por las circunstancias que vivimos el ser confortados, el tener paz en medio de tanta confusión que hoy en el presente estamos viviendo. Pero no solamente es para eso la escritura. Así que, aun cuando no podamos hoy día físicamente estar en un templo, recordemos que el símbolo de él es la relación con Dios, usando él su palabra para hablarnos, para enseñarnos. Si hoy te da un mensaje de consuelo, si hoy te transmite palabras que traigan paz en medio de la incertidumbre, agradece a Dios por ello. Si el día de mañana te habla para orientar, con una actitud de obediencia, sigue las indicaciones de Dios. Si en otro instante Él te habla para reprender, vuelve arrepentido, confiesa a Él tu falta y encamínate a los propósitos de Dios. El templo, la palabra, tienen una relación muy importante que nos llevan entonces a poder disfrutar de esa presencia de Dios, donde Él habla nuestras vidas de acuerdo a las necesidades que cada día tenemos. Otra de las cosas importantes que podemos asociar también con el templo es que cuando releemos esos libros de crónicas, se nos habla en algunas partes de estos libros del canto, o de la música, o de los instrumentos. Puede hablarse de la música en general, empleando diferentes términos para ello. El templo está íntimamente asociado también con el canto. Es el lugar de adoración a Dios. Es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Es el lugar en el cual podemos disfrutar a plenitud de la comunión con Dios. Está también íntimamente relacionado con el canto. Lo fue en el pasado y lo sigue siendo en el presente. En el primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 6, leemos lo siguiente. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Gemán estaban por disposición del rey. Personas dispuestas para ministrar con el canto, para usar los instrumentos, para adorar a Dios con ellos, pero también para guiar al pueblo en la alabanza a Dios. La música y el templo tienen una relación muy estrecha. Y no son los únicos pasajes, hay otros más. Pero cuando Crónicas da una centralidad importante al templo, también relaciona con él lo que es el canto, lo que es alabar a Dios. Importante que la relación con Dios, el poder disfrutar de su presencia, incluya también la música. Hablar entonces de la presencia de Dios, hablar de estar en la presencia de Dios, es hablar de venir delante de Él para adorarle, para usar la música, para glorificar su nombre. Pero una de las cosas que también es importante recordar en nuestros días, porque muchas veces se ha descuidado esta perspectiva, leemos en este pasaje que la música era usada para el ministerio del templo. Era para ministrar, era para edificar, era para enseñar también al pueblo de Dios. La música hoy día dentro de la iglesia
ha sido muchas veces desvirtuada. Para muchos su uso es solamente aquello que agrada. Es para poder tener más bien una satisfacción personal. El énfasis, la relación que cobra aquí el templo y el canto, nos da este énfasis. Debe de ser usado para ministrar, para edificar. La presencia de Dios y el canto se unen para poder edificar a sus hijos, para encaminar a su pueblo. El canto y la palabra se unifican para dar un mensaje que encamine nuestras vidas a los propósitos de Dios. Cuando la presencia de Dios se junta con su palabra y a ello se une el canto de su pueblo, realmente se hace una relación que lleva a crecer, que lleva a caminar, que nos lleva a ser edificados en verdad para glorificar a ese Dios que nos ha redimido a través de Jesucristo. También encontramos que hablando del templo está muy asociado el concepto de servir. Allí en los libros de Crónicas, en diferentes partes de él, encontramos esta idea, el templo junto con la idea del servicio. Tenemos, por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 2, lo siguiente. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Cuando habla del templo, lo suma también aquí con este concepto de sirvientes. Quienes están en el templo, quienes están muy cerca de esa presencia de Dios, quienes están para ministrar, quienes pueden tener ese acercamiento personal con Dios. Importante, este pasaje define que son sirvientes. Una persona que está al servicio de Dios. Una persona que está para servir a otros también en el nombre de Dios. La presencia de Dios no solamente es para adorar, no solamente es para escuchar lo que Él tiene que decirnos. La presencia de Dios debe de ser también para movernos a una vida de servicio. Todo aquel que está en la presencia de Dios, todo aquel que pasa tiempo en intimidad con Dios, es movido a una vida de servicio, de diferentes maneras. Cada uno puede ser llamado a servir en diferentes formas. Lo importante es servir a aquel que necesita y que está a mi alcance, que está en mi derredor. Quizás tengamos que servir físicamente. A lo mejor podemos servir de manera material. Sobre todo, estamos llamados a ministrar en lo espiritual. Pero aquel que ha pasado tiempo con Dios, aquel que disfruta de la presencia de Dios, debe de ser movido a una vida de servicio. Otra de las ideas que encontramos relacionadas con el templo es la oración. El platicar con Dios, el hablar de diversos temas con Dios, de venir y exponer a Él nuestros deseos, nuestras inquietudes. En cierta ocasión, por la opresión de los enemigos, encontramos entonces a uno de los reyes de Israel, a Josafat, allí en el templo. Y segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 5 y 6, nos dicen, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y continúan los versículos siguientes, expresando la oración de Josafat, pidiendo a Dios, clamando por ayuda, por dirección en los tiempos de crisis. Hablar de el templo como el símbolo de la presencia de Dios nos lleva a recordar que tenemos
la libertad de dialogar con Dios. La presencia de Dios es para ello, para que podamos dialogar con Él, para que podamos platicar, para que podamos desahogar lo que hay en nuestro corazón, para que podamos clamar y pedir a Él por nuestros deseos, porque nos guía a poder cumplir su voluntad, para que dé fortaleza en los tiempos de adversidad, para que dé sabiduría en las decisiones que hay que tomar. La lista puede continuar aún. Lo importante a recalcar aquí es que el libro de Crónicas nos habla de esa relación del templo como símbolo de la presencia de Dios, esa presencia a la cual podemos llegar a través de Jesucristo para dialogar con Dios. Todo aquel que se relaciona con Dios, todo aquel que puede disfrutar de la presencia de Dios, también tiene la libertad de venir, de clamar a Dios, de presentarse delante de Él en oración. Aprovechemos esa bendición que tenemos. Hoy día, con las crisis que estamos pasando, aún desde nuestros hogares, no podemos estar físicamente en un templo, pero más que el edificio, es la idea de la presencia de Dios. Y siendo un Dios omnipresente, es decir, que está presente al mismo tiempo en todo lugar donde te encuentres, busca a Dios, clama a Él. Él sabrá brindarte consuelo, brindar ayuda, brindar dirección en los tiempos difíciles que hoy estamos viviendo y en cualquier circunstancia de tu vida. Que la presencia de Dios sea algo que te mueva en verdad a buscarle, a clamar a Él donde quiera que te encuentres. Hablar del templo también encontramos que en el libro de Crónicas está asociado con el ofrendar. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 3, encontramos palabras del rey David mencionando acerca de los planes que tenía, de todo lo que fue disponiendo para la edificación del templo en Jerusalén. Y dentro de todo lo que él dijo, expresó lo siguiente: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. David, un hombre que pensaba en el templo, un hombre que planeó el diseño, todo lo que estaba relacionado con el templo, los utensilios, las personas que iban a ministrar, todo había planeado a detalle. Pero no solamente planeó el cómo hacerlo, sino que fue movido por su corazón, por su afecto hacia ese templo, fue movido a ofrendar para que se pudiera realizar. Hablar del templo, hablar de la presencia de Dios, es también entender que estamos para ofrendar a ese Dios, para darle, como un poco más adelante mencionara también David, darle de lo que hemos recibido de Dios, porque todo es de Él. Pero ofrendar no solamente tiene que ver con los aspectos materiales, no solamente es traerle de los bienes que Él nos ha proporcionado. Algo interesante que encontramos en este pasaje llama mucho la atención las palabras de David. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Por cuanto tengo mi amor, por cuanto tengo mi corazón. No es solamente la entrega de los bienes materiales, es la entrega de la vida misma hacia Dios. Es la entrega de todo lo que somos para ese Dios que nos ama. Pero también es la entrega de nuestra vida para servir, para ministrar en nombre de Dios a todo aquel que está necesitado a nuestro alrededor. Hablar del templo entonces es también hablar
de ofrendar nuestros bienes, pero ante todo, ofrendar nuestra vida para Dios y para bendición también de nuestros semejantes. Y una última idea, por ahora, que encontramos en el libro de Crónicas, es que hablar del templo, símbolo de la presencia de Dios, también nos lleva a pensar en la santidad. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 5. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de nuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Había llegado el momento en que ese templo dedicado para Dios, uno de los reyes de Israel, se apartó de ese Dios verdadero. Se fue tras la idolatría e incluso profanaron el santuario de Dios. Y entonces ahora era el tiempo de limpiar, porque habían recordado que era importante la santidad. Hablar del templo llevaba a recordar que estamos llamados a una vida íntegra delante de Dios. De tal manera que comenzaron de inmediato a limpiar el templo de Dios. Hablar del templo es hablar entonces también de pureza, es hablar de santidad, es hablar de abandonar toda clase de inmundicia que deshonra el nombre de ese Dios. Nadie puede estar en la presencia de Dios si no permite primero que ese Dios esté trabajando para purificar su vivir. Nuestra manera de hablar, nuestra forma de pensar, nuestras conductas, todo nuestro ser debe de ser transformado, debe de ser limpiado para Dios. No es solamente el aspecto emocional de disfrutar la presencia de Dios y salir muy emotivos a que hemos disfrutado de estar en la presencia de Dios. Es más que eso. Es la presencia de Dios el estímulo para vivir en santidad. Todo aquel que realmente viene a la presencia de Dios, su vida estará siendo transformada para que sea quitado de él toda impureza y ser encaminado a una vida de santidad. Si en verdad cada día estás disfrutando la presencia de ese Dios, la pregunta importante sería: ¿también estás creciendo en santidad? O podemos plantearlo desde otra perspectiva. Quizás si has entendido perfectamente que debes de ser un hijo de Dios que viva en pureza. Entendemos ese concepto de integridad al cual Dios nos ha llamado. Pero se nos hace muchas veces difícil encaminarnos hacia esa santidad que Dios demanda de nosotros. ¿Cómo poder acercarnos a ello? ¿Cómo poder encaminarnos a esa vida de pureza? Pasar tiempo en la presencia de Dios. Cuando pasamos tiempo delante de Él, cuando invertimos en ese diálogo constante con Dios, cuando buscamos que esa presencia de Dios nos hable a través de su palabra, cuando ocupamos la alabanza, cuando en su presencia nos humillamos para clamar a Él. Todo esto se va conjuntando de tal manera que va a ir generando en cada uno de nosotros esa vida de pureza que Dios demanda de nosotros. Perspectivas diferentes que podemos analizar. Si decimos realmente disfrutar de la presencia de Dios, preguntarnos: ¿estoy creciendo en una vida de pureza? O visto desde otro ángulo, si hemos entendido que estamos llamados a vivir en santidad para Dios, ¿estamos realmente buscando de manera constante
vivir en la presencia de ese Dios. No son todas las ideas asociadas al templo que encontramos en el libro de Crónicas. Pero hablar del templo como símbolo de la presencia de Dios nos puede llevar el día de hoy cuando menos a estas 6 ideas. Hoy tenemos que analizar, tenemos que reflexionar qué hacemos de la relación con Dios, qué hacemos de pasar tiempo en su presencia y cómo esto está afectando también de manera positiva y edificante a nuestras vidas. En verdad seamos llamados a buscar la presencia de Dios desde nuestros hogares. Anhelamos que el día de mañana, que ojalá sea un tiempo muy breve, poder estar en ese lugar físico que llamamos templo. Pero mientras tanto, esa presencia, que es lo importante, podemos buscarla desde nuestros hogares. Hagámoslo y podamos encaminarnos a cada una de estas características relacionadas con el templo. Y después, cuando Dios nos conceda otra vez la bendición de estar en el templo propiamente, nuestra vida sea aún más enriquecida, nuestra búsqueda de la presencia de Dios sea todavía con más énfasis, de tal manera que nos encaminemos a vivir, a experimentar cada una de estas ideas que hoy hemos hablado, que encontramos en la Escritura, y que por sobre todo, en el templo, en nuestros hogares, en el trabajo, donde quiera que nos movamos, podamos ser hijos de Dios, que en verdad vivimos la presencia de Él en nuestras vidas. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. Gracias por hablarnos y por recordarnos lo importante, lo trascendente del templo, como el símbolo de tu presencia. Esa presencia que nos habla a través de tu palabra. Esa presencia que nos lleva a glorificarte a través de la música. Esa presencia que nos permite el clamar a ti. Esa presencia que nos mueve a ofrendar lo que tenemos y lo que somos para tu servicio. Esa presencia que nos estimula a vivir en pureza, en santidad para ti. Por las circunstancias que hoy vivimos, no podemos reunirnos propiamente en un templo, pero que recordemos que es más que el edificio, el concepto de tu presencia entre tu pueblo. Y que recordando que tú eres un Dios omnisciente, aún en nuestros hogares, podamos buscar entonces esa comunión contigo. Podamos pasar tiempo delante de ti. Podamos pasar tiempo contigo. Y entonces seamos encaminados a vivir vidas de acuerdo a lo que en verdad significa tu presencia en medio de tus hijos. Gracias por tu palabra. Guíanos, anímanos, llévanos a perseverar, aún en las circunstancias actuales, en la búsqueda de tu presencia día tras día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de alabar. Nos da también la oportunidad de escuchar su voz. Que ahora Él nos siga sosteniendo. Iniciamos una nueva semana. Todavía con una situación de crisis en la sociedad en la cual vivimos. Pero vivamos bajo esa presencia de Dios, que nos habla, que nos conforta cuando estemos desanimados. Acordémonos de clamar también a Él. Él sabrá brindarnos su paz, que nos sostenga día tras día. A través del siguiente canto,
Hagámoslo nuestra oración. Expresemos, aún a la distancia, el deseo de nuestro corazón para todos los demás, de tal forma que podamos realmente vivir disfrutando la paz de Dios en nuestro corazón. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Damos gracias a Dios por este tiempo y deseamos que tu vida sea animada, sea confortada, sea encaminada a vivir esta semana, tomado de la mano de Dios, disfrutando su presencia en tu vida, buscándole día tras día, allí, desde tu hogar, desde tu trabajo, donde sea que te encuentres. Busca siempre esa comunión con Dios. Y que Él sea con todos, que nos conceda una semana bendecida, que nos ayude a ser prudentes, cuidadosos también para seguir las indicaciones de prevención adecuadas en las circunstancias que hoy estamos pasando, pero sobre todo que vivamos con esa confianza puesta en Dios y disfrutando su paz en nuestro corazón. Gracias te damos, Dios, por ese tiempo. Gracias por la oportunidad de poder alabar tu nombre, aún desde la distancia, unidos unos con otros, en un mismo sentir, alabarte y escuchar también lo que tú tienes para nosotros. Permite que esta semana que estamos comenzando sea una semana en la cual podamos percibir aún mucho más tu presencia, podamos disfrutar de ella, podamos buscarla también con toda intención para relacionarnos contigo, para ser animados, para ser guiados a lo que es tu voluntad. Y en tu misericordia, concédenos tu paz, concédenos tranquilidad en medio de los tiempos difíciles que hoy vivimos. Sé con todos aquellos que están enfermos. Rogamos que tu presencia, tu cuidado les fortalezca. Deseamos la sanidad de cada uno y sabemos que tú puedes hacerlo. Pedimos que de acuerdo a tu voluntad, así sea hecho con cada uno. Rogamos por aquellas familias que han perdido a alguno de sus miembros. Rogamos que tú seas quien conforte, quien traiga consuelo, que seas tú quien llene el vacío de esos seres que han partido. Sé con todo tu pueblo y guíanos para vivir una nueva semana, disfrutando siempre de tu paz, de tu presencia, de tu amor. Pero guíanos también, danos fortaleza, danos visión, danos ese deseo de vivir también para tu gloria cada día en todo lo que hagamos.
En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga.